Perfecto. Entonces, hoy comenzamos con el capítulo 18 de Josué y vamos a, Dios mediante, avanzar bastantito porque son unas partes un poco, digamos, que pueden sonar un poco engorrosas si se quiere, porque son más que nada igual listas de ciudades, listas de territorios y cosas por el estilo, pero que vamos a ver que también tiene, digamos, o entraña alguna cosa muy interesante ya para nosotros como pueblo y demás, especialmente ahora que lo volvemos a leer esto a los cuantos años, ¿sí? De manera general, fíjense ustedes que lo que veíamos la anterior semana entraña el grupo de tribus más fuertes, si se quiere, ¿ya? Y fíjense ustedes que eran precisamente ya un indicio, ¿qué les digo? Un guiño, una seña, un indicio, pues, de lo que después terminarían siendo los dos reinos, ¿sí o no? Ujú. ¿Sí o no? Que eran los reinos pues de Judá y se daban cuenta, como veíamos, que era una de las tribus más fuertes, más organizada, con mucho territorio y tal. Y también estaba la tribu de los hijos de José, pues de Ahí amaneces, sí. Efraín, Manasés, que también tuvieron un territorio bastante, digamos, delimitado ahí, ¿no es cierto? Y los hijos de Israel que ya tuvieron su heredad con Moisés al otro lado, eran como que los focos de asentamiento muy bien delimitados, ¿sí? Ahora, respecto de lo siguiente de este capítulo 18 como introducción, es que esta forma de repartir la tierra siempre despierta sospechas de los investigadores, arqueólogos y demás, por lo siguiente, porque al presentarse así, al ser redactado como está, y al poner el énfasis, fíjense, en la tribu de Judá, en la tribu de Efraín, en las tribus y hacer un claro eje norte-sur, ya, o sea, sur con Judá y norte con Efraín, Manasés, hace un claro eje. Eso algunos sospechan y dicen lo que pasa es que posiblemente sugieren, ¿no? Algunos que este libro, esta parte, haya sido tal vez redactado de manera muy posterior, muy posterior. Algunos se apuntan, por ejemplo, al tiempo de los reyes, al tiempo de los reyes, especialmente algunos le apuntan al reino de Josías, ¿ya? Especialmente por una cuestión que es como muy sutil y que creo que no vale mucho la pena meterse ahí, y es que ustedes van a ver que hay algunas ciudades que, más bien dicho, eh, hay algunas ciudades que aparecen como territorios de dos tribus a la vez. ¿Ya? Especialmente con las tribus de Simeón, la tribu de Simeón y la tribu de Benjamín, ¿ya? Son dos tribus que, como ustedes se darán cuenta, especialmente la de Benjamín, que es la primera aquí en heredar, se va a hacer como un sanduchito, ¿ya? Entre José, entre Efraín y Judá. Entonces es como una tribu muy pequeña, ¿ya? Y que muchas de las ciudades que en un momento ya formaban parte de la heredad de una de estas dos tribus, viene a formar una tribu independiente. Y a su vez la tribu de Simeón queda muy relegada al sur, en realidad ya casi al desierto, ¿ya? Y se le da una porción, como dice la misma Biblia, entre los hijos de Judá, ¿ya? Y por otro lado igual, la tribu de Manasés, perdón, de Dan, de Efraín, perdón, de Dan, de Aser, de Dan, Aser, Neftalí, ¿ya? Dan, pues terminan siendo igual como que en clave, si se quiere, un poco entre las tribus, entre el territorio que de pronto una parte, digamos así, ya estaba a cargo o bajo el control de los hijos de José. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, todas estas cosas a un investigador externo le puede dar indicios de por qué, o sea, le llama la atención de por qué es que hay estas cosas. Antes me había dicho que X ciudad es propiedad o estaba bajo el territorio de tal río. Y pocos capítulos después me dicen que está en realidad, que terminó o que también estaba en territorio de otro tribu. Entonces, ¿por qué hay estas cosas? ¿Ya? Y una de las soluciones, digamos, una de las formas de explicar eso es el tiempo en el que fue escrito el libro. ¿Ya? Entonces, algunos incluso dicen que partes, ya les digo, van a una cosa muy fina, que pues cuestionable y siempre va a ser cuestionable eso, que por ejemplo algunos dicen algunas partes, incluso el inicio de algunos capítulos es como que de una época y el final de otros capítulos es de otra época, porque intentan conciliar y se van ahí el tema de las ciudades, todo un tema que ya les digo es bastante complicado y que ya les digo, no creo que vale la pena meterse por ahí.
Entonces, en todo caso, ¿cómo fue esto? Yo les digo, la forma más sencilla de comprender esto es que la Biblia es una obra colectiva, es una obra colectiva, y que la forma en cómo está escrita, eso sí es una forma posterior, o sea, esto se escribió mucho después, por decir mucho, pues, pero se escribió tiempo después de que se conquistó efectivamente la tierra, ¿ya? Y especialmente ya nos vamos a dar cuenta que Josué sirve como una transición entre el Pentateuco y Jueces. Que si ustedes se dan cuenta, el Pentateuco, la Torah, es como todo el deber ser, lo ideal, ¿me explico? La justicia, el Mishpat, todo aquello. Josué viene siendo la transición entre el momento en que se pone, por un lado, mucho en práctica la Torah y todo aquello se cumple, se logra, tal, y cuenta la transición, un chance, un poco, un chancecito, cuenta un poco la transición hacia Jueces, que es el periodo en donde comienzan a dejar por un lado la Torah, se comienzan incluso a pelear las tribus, a distanciarse y todo lo demás, y parece ser más bien que el libro de Josué, esta segunda parte del libro de Josué, se escribe, como les decía, en una época posterior como para explicar por qué llegaron a como estaban. ¿Ya? Eso sí es evidente. Es decir, la forma en cómo está redactada la segunda parte de Josué, todos estos capítulos, del capítulo 13 en adelante, tienen el objetivo de dar razón, o sea, de decir por qué el pueblo estaba como estaba al momento en que fue escrita esta segunda parte. ¿Ya? Sí, me explico. Como decir, qué sé yo, es como que si ahorita quisiéramos, no sé, imagínense ustedes que hay una historia de Quito o del Ecuador, digamos así, ¿ya? Y que relata, no sé, pónganse ustedes hasta la llegada de los incas, alguna cosa así, y que ahí muere, y que ahí acaba esa historia, ¿ya? Y de pronto, muchos años después, nosotros, alguien de por aquí, por ejemplo, hace otra investigación y hace una, digamos, un añadido, ¿ya? ¿Cierto? De esa investigación y después se anexa a aquello que fue escrito un tiempo antes, pero que explica por qué es que, o sea, con una perspectiva más actual, de por qué están así. Y se hace después de eso un solo libro, algo así como para tener una idea. Bueno, eso pasó aquí con el libro de Josué, ¿ya? Y por eso explica que, fíjense ustedes, a esta parte que vamos a entrar a partir del capítulo 18 se le conoce como el segundo periodo de asentamiento, ¿ya? El segundo periodo de asentamiento como tal. Porque antes, hasta el anterior momento, se habían asentado básicamente la mitad de las tribus, casi la mitad de las tribus, ¿no es cierto? Y ahora faltan, nos va a decir que faltan, eh, precisamente nos faltan 7 tribus que sigan heredando. 7 tribus. Ahora, fíjense ustedes, ya les digo, esto además de describir la, ¿qué les digo? O sea, de decir por qué estaban así, ¿no es cierto? Si nos acordamos incluso un poco de lo que veíamos ayer, ¿no es cierto? En Marcos, y respecto al número 7 y todo aquello, resulta que aquí faltan 7 tribus de heredad, ¿ya? Y el número 7 tiene que ver con la plenitud, y al ser los 7, básicamente, si mal no recuerdo, buena parte de los hijos de los que vinieron de las siervas de la esposa y de la esposa y de Raquel y de Lea, pues, de las siervas, vienen siendo básicamente una referencia mucho a los gentiles. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que igual hay una diferencia en la forma de heredar. Primero heredan los hijos, por así decirlo, aunque también acá está Benjamín, pero digamos, en términos generales están los hijos propios, digamos, Judá como representante, ¿no es cierto?, de Lea, y también José, los hijos de José, como representante de Raquel. Y por otro lado están los otros hijos, ¿ya? Que justo son 7, ¿no es cierto? Y faltan de heredar. Y se les acusa incluso de ser un poco dejados, de ser olvidadizos, si se quiere. Entonces, si lo vemos, nos damos cuenta que esta parte, este capítulo 18 al 20, un poquito más, tiene esta facultad o esta característica de, de mostrar, digamos, una segunda fase de herencia, de repartición de la tierra, con unas tribus que no eran tan fuertes, que incluso de pronto eran minoritarias y que después tuvieron un poco de problemas incluso entre tribus, ¿de acuerdo? Pero que finalmente terminan igual teniendo su posesión cada uno, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, ahora sí leamos. Dice el 18. Toda la congregación, dice así, ¿no es cierto? Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. ¿Ok? Ahora, no sé si alguno de ustedes tiene alguna otra versión, pero sería bueno ver cómo dice aquí. Porque si lo leemos así,
Está un poco extraño. ¿No les parece que está extraño este versículo? ¿Ya? Y les digo, suena extraño porque dice que eligieron el tabernáculo, todo aquello, en Silo, ¿no es cierto? Después que la tierra les fue sometida. O sea, que se fue sometida ante ellos, ¿no es cierto? Entonces, esto suena extraño, ¿por qué? Porque es que no es cierto. ¿No es cierto? Porque no fue tan así, ¿no es cierto? Y además, si la tierra les fue sometida, ¿cómo es que después siguen heredando y les sigue dando para que conquisten? Porque acuérdense que el tema de que darles la herencia no era solamente repartirles, sino vayan y conquisten y todo lo demás, o sea, manos al asunto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ahí está una cosa extraña. Por eso les quería decir, les quería pedir si tenemos alguna versión, alguna otra versión que no sea de Reina Valera para ver cómo le traduce. ¿Alguien le tiene por ahí? ¿Alguna otra versión que no sea la Reina Valera? ¿No? ¿Nadie? Bueno, en todo caso, primero vale la pena anotar lo siguiente. Cuando aquí la palabra que aparece, toda la congregación, ¿ya? Ahí aparece a los tiempos la palabra edad. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes de la palabra edad? ¿Ya? Bueno, aquí aparece la palabra edad, ¿ya? Aparece a los tiempos, ¿ya? Y dice que se reunió. La palabra que aparece ahí como se reunió, aparece la palabra cajal, a los tiempos. Y de hecho es la primera vez que aparece en el libro de Josué. Ya es un dato curioso. Aquí aparece por primera vez el verbo cajal, que se congregó, ¿ya? Se hicieron iglesias, si ustedes quieren, ¿ya? Aparece aquí. Entonces dice, toda la edad, o sea, toda la congregación o cada edad de los hijos de Israel se congregó, se reunió, se hizo asamblea, se hizo iglesia en Silo. Y erigieron allí el tabernáculo de reunión. Y aquí esta parte hay que corregir de la Biblia, porque no dice después que la tierra, ¿ya? Si quieren ustedes, ahí hay un punto seguido, ¿ya? O sea, y erigieron o levantaron allí el tabernáculo de reunión, punto seguido, y se leería así, y la tierra fue sometida delante de ellos, ¿sí? Así sin más, nada de después que, simplemente dice, y la tierra fue sometida delante de ellos. Se levantaron allí la tienda de reunión y la tierra estaba sometida delante de ellos. Exacto, la tierra estaba sometida o fue sometida, exactamente. Así es como dice, ¿esa qué versión es la LBLA? No sé qué sea. Ah, la Biblia de las Américas. Okay. La Biblia de las Américas, por ejemplo, sí produce así. Ya, la Reina Valera aquí nos complica un poco, puesto de que después que, ¿no? Eso de después que, táchelo porque no aparece, simplemente diría, la tierra fue sometida delante de ellos, ¿sí? O estaba sometida, como ponen ahí, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí explica por qué es que es una cuestión, y fíjense, por eso es que aquí hay una cuestión de que las 7 tribus restantes se habían de alguna manera acostumbrado, acoplado ya al modo de vida, sin haber conquistado la tierra que les correspondía, y por eso Josué toma cartas en el asunto. Ahora, nada más quería compartirles, ¿ya? Un ratito, permítanme. Bien. Sí, ok. Un mapa para que veamos dónde está precisamente el famoso Shiloh. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense ustedes, todo lo que estamos viendo aquí es la tierra de Israel, ¿no es cierto? Aquí ustedes ven el, aquí ustedes ven el mar de la sal, ¿no es cierto? El mar muerto, como se le conoce. Aquí, fíjense, está Gilgal, Jericó ahí cerquita, que era donde estaba el campamento en su momento. ¿Recuerdan ustedes? Aquí en Gilgal. Y si ustedes se dan cuenta, Shiloh está acá, está en una zona montañosa, ¿sí? Shiloh. Y que de hecho hace un poco de tiempo se logró encontrar precisamente esa ubicación. Incluso hay unos hallazgos bien interesantes porque en una montaña cerca de esa localización se encontró
se encontró en una montañita, digamos, un lugar se encontró como una planada, ya, una planada, no, se habían aplanado el camino, ya, o sea, dentro de una montaña, una pequeña colina, habían aplanado el espacio, y cuando la gente va a medir eso, resulta que cuadraba bastante y encajaba con las dimensiones que tendría el tabernáculo. Así que se encontraría en principio, así de manera muy preliminar, el lugar incluso donde estaría, donde habría sido situado el tabernáculo en ese momento, ¿ya? Que se encontró allá. Entonces, fíjense, de Gilgal, ¿ya? Se reúnen acá en Shiloh, ¿sí? En Shiloh. Ok. Ahora, Shiloh es precisamente es una forma de decir el enviado, ¿sí? El enviado, sí, el enviado. Shloach o de Shalach, el verbo, Shiloh es el enviar, es el enviado, ¿sí? Entonces, bueno, se dice, y pone aquí la Biblia, que erigieron, o sea, levantaron allí el tabernáculo de reunión. Y si ustedes se acuerdan, incluso este va a ser el lugar en donde ahí quedarían por buen tiempo el tabernáculo, incluso hasta los tiempos del profeta Samuel. ¿Se acuerdan ustedes que precisamente allá iban las personas a buscar al Señor y demás? Que fue allá donde Ana fue a llorar y todo aquello, ya que iban una vez con su esposo y todo lo demás. Pues bueno, era ahí, en Shiloh, sí, era ahí en Shiloh. ¿Sí? Entonces ya les digo, era una región un poco más montañosa, ¿sí? Un poco más montañosa y demás. ¿Ya? Eso después de, eso en cuanto a Shiloh, ¿ya? Ahora bien, hay una cosa que desde aquí nos va dando un guiño, y que es algo muy interesante, ¿ya? Una de las críticas muy fuertes que se les hace a los hijos de Israel, así en la teología y demás que se hace, y que algunos dicen que es innegable la influencia, que un montón de cosas, es que la mitología, digamos decir, la religión de la región de Canaán es muy, muy, muy semejante a, digamos, a la religión, si se quiere, a la creencia del pueblo de Israel. Es muy, muy, muy semejante, ¿ya? Incluso hasta en nombres. ¿Ya? Porque les cuento, ¿ya? Esto es algo que no siempre se sabe, pero es importante saberlo y que nos va a servir un montón ya cuando estudiemos jueces, ¿ya? Y que se entiende más porque es que ya conquistada la tierra, ya asentados en la tierra, Josué les da el discurso que les da, ¿de acuerdo? O sea, es más o menos como el que veíamos ayer en Marcos. O sea, si leemos de manera general, así sin más, se entiende, pero se comprende más cuando uno se ubica en el momento en el que está ahí. Y resulta que muchos de los pueblos, o sea, los pueblos que vivían ahí, tenían un ancestro común. También eran semitas. O sea, eventualmente tenían un ancestro común. ¿Ya? La lengua que hablaban era una lengua parecida, no era la misma, pero era lo mismo. Incluso, por ejemplo, aún con los moabitas que ustedes ven acá abajo, aún con los moabitas hay mucha semejanza incluso en el lenguaje. El idioma es bastante semejante. Algunos dicen, si es que alguien, por ejemplo, sabe hebreo, sabiendo hebreo bíblico, es muy fácil aprender el moabita, ¿ya? Porque es como aprender portugués sabiendo español, ¿ya? Y así con las lenguas cananeas, son lenguas muy hermanas, son lenguas muy, muy parecidas. Y es más, ya les decía, incluso el antecedente, digamos, digamos la mitología de las ciudades de aquí, de los reinos de Canaán, era muy, muy, muy similar al que después vamos a encontrar en la Biblia. Al punto de que, por ejemplo, aquí en el relato siempre resalta el nombre de este Baal, ¿no es cierto? Baal, fulanito, tal, tal, tal. Ya, pero resulta que en la mitología de Canaán, el dios supremo, el papá de Baal, el Baal que sea, adivinen cómo se llamaba. Se llamaba El. ¿Les suena? ¿Les suena? ¿Les suena este nombre? El Pachito no vale. ¿Qué no vale, mija? Tu celular y yo. Ya. ¿Les suena ese nombre? ¿Les suena ese nombre o no? Entonces, fíjense, el Dios, si se quiere, el Dios supremo y todo lo demás, de las tribus de Canaán, se llamaba El. ¿De acuerdo? Le suena, ¿no es cierto? Y suena mucho al Elohim, al El de muchas cosas, ¿ya? Y créanlo o no, el dios El, de las tribus de estas, de los pueblos cananeos de estos, habitaba en un Ojel Moed, ¿ya? Y también,
y si quieren así, habitaba en una tienda en donde se reunían. Eso es Ojel Moed, ¿no es cierto? ¿Ya? El asunto es que se reunían y ahí es donde difiere, porque en la mitología de Canaán, el Ojel Moed era el lugar donde se reunían él y todos los dioses. ¿Ya? Entonces, fíjense que hay una cosa, ya les digo, pero que es muy, muy similar y cualquiera que diga va a decir, pero es lo mismo. Aquí al dios, uno de los nombres desde Elohim, tiene un Ojel Moed a donde van y se reúnen la gente. Es bastante, digamos, semejante, ¿ya? Pero hay sutiles diferencias, ya les digo. Y también llama mucho la atención, digamos, aquí, pero para que vean o sea, ya les digo, cuando comencé a enterarme de estas cosas, ¿ya? Lo primerito que vino a la mente es precisamente que el Satanás es campeón y es maestro para copiar la cosa. ¿Me explico? Para copiar las estructuras, para copiar la forma y todo lo demás. Y seguramente la forma como pude yo entenderlo es que el Satanás copió mucho de la estructura del cielo, ¿ya? E incluso lo puso de una manera mucho más evidente en las ciudades de aquí de Canaán, donde estaban conquistando, para precisamente dar la ilusión de que eran lo mismo, ¿ya? De que eran el mismo pueblo, de que creían en lo mismo, de que no había problemas si se mezclaban, cosas por el estilo. Y ya les digo, por eso se entiende después el discurso muy fuerte de Josué, de los jueces y demás, que básicamente es no se junten en yugo desigual. Ahora se entiende. Y ya les digo, cuando ustedes encuentran este tipo de prácticas de aquí, que suben a un monte, que ponen el tema del tabernáculo, el nombre de Dios mismo, o uno de los nombres de las formas tal, y se dan cuenta que en la región había una práctica religiosa bastante parecida, pues ya saltan las alarmas, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros diría, híjole, no sería al revés más bien, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que el Satanás es muy astuto, es muy, muy astuto, ¿ya? Es demasiadamente astuto, demasiadamente, digamos, perspicaz, ¿ya? En lograr este tipo de semejanzas, ¿ya? Y ya les digo, cuando uno va leyendo esto de Josué y ya se adentra en la, en cómo era el pensamiento de las personas de esa región, uno entiende por qué es que el mensaje más fuerte que tuvieron las tribus era no se unan en yugo desigual, ¿sí? Eso básicamente. Ahora bien, fíjense, ¿qué más sigue diciendo? Ok, entonces primero que establecieron el campamento, ¿no es cierto? Establecieron el campamento ahí en Gilgal, ¿no es cierto? Perdón, en Shilo. Anita, estaba levantando la mano, perdón. Sí, sí, Josecito, solo que se me pasó por la cabeza una frase que dice que el diablo sabe más no por diablo, sino por viejo. Perdón, entonces lo que yo pensaba es que sí es bien astuto y sabe qué copiar, pero es que porque tiene una información que nosotros no tenemos. Él cayó del cielo. Exactamente, Es- exactamente, tal cual, exacto, digamos. O sea, para nosotros fíjense que es mucho más fácil enterarnos, digamos, y comprenderlo de esta manera, pero vayan a hacerles entender a los arqueólogos, y lo que entienden es que más bien hubo una facción de no sé qué, que se separaron y que en realidad un montón de explicaciones que se dan ahí, pero para nosotros espiritualmente esto se discierne, es lo que quiero decir, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, dice entonces, el 2. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no se había dividido su posición, o sea, no se había repartido, no se había hecho partes, ¿ya? Y dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo serán que ponen ahí? Negligentes ponen, ¿no es cierto?, en la mayoría de nuestras traducciones. Quizá en alguna otra ponen alguna otra palabra que no sea negligente. Aquí dice, ¿qué esperan para tomar posición? Ajá, y no le dice hasta cuándo serán algo. ¿Qué esperan para tomar posición de la tierra que les ha dado el Señor, el Dios de sus antepasados? ¿Puede leerle todo el 3, hermana Lorita, por favor? Dice, entonces Josué les Ujú. dijo a los israelitas, ¿qué esperan para tomar posesión de la tierra que les ha dado el Señor, el Dios de sus antepasados? Ok, muy bien, gracias. Ya, pues bien, ahí fíjense que se comen esa parte. Ahí se comen esa parte. Y fíjense que no dice así. Ahí dice como ponen acá en la Reina Valera.
¿Hasta cuándo serán negligentes? Pero la palabra no es negligente, por eso les decía, tal vez alguna otra persona, algún hermano tiene alguna otra versión. Que no diga negligente o diga alguna otra cosa. Aquí tengo yo, creo que ya leyó ¿hasta cuándo postergarán el entrar a tomar posesión de la tierra que eh, el Señor Dios de sus padres les ha entregado? Ok, lo ponen hasta cuándo postergarán. Sí, No sé, ¿hasta ¿hasta cuándo cuándo postergarán? postergarán el entrar a tomar posesión de la tierra? Ok, muy bien. Sin embargo, ahí lo que dice es, ¿hasta cuándo serán ustedes relajados? Así les dice. ¿Hasta cuándo serán ustedes relajados? Fíjense. ¿Ya? Por eso ahí le ponen de una forma un poco más fuerte en la traducción acá, ¿no? Negligente. ¿Ya? Y negligencia es una forma en las clases, porque, digamos, la negligencia en mi carrera es una falta, ¿no? Una categoría, si se quiere. Y básicamente es negligente, es la persona que no pone cuidado en sus propios asuntos, ni aun como aquella persona totalmente descuidada. ¿Sí? Eso básicamente sí le describen a la negligencia. La negligencia es no poner cuidado en las cosas, o sea, no poner ni el más mínimo cuidado, ni aun el cuidado que pondría una persona que no está en sí. Básicamente, es una falta muy, muy, muy grosera, ¿ya? Pero más que nada, o si bien cabe eso, no estaría mal, pero literalmente lo que dice es ser relajado. ¿Por qué se relajaron? ¿Sí? De eso les acusa aquí. Ya, fíjense. Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo serán relajados para venir a poseer la tierra que les ha dado el Señor de Dios de vuestros padres? ¿Sí? Ahora, aquí hay una cuestión un poco interesante, que es algo físico, digamos, geográfico, ¿ya? Y que se pusieron a investigar y precisamente pues es interesante por eso. Resulta que aquí dice que Josué dijo, ¿ya? Entonces, esto se entiende que como estaban reunidos toda la asamblea de los hijos de Israel, ¿no es cierto? Toda asamblea de los hijos de Israel, y que Josué haya dicho, se espera que haya estado mucha, mucha gente. Y que esto de alguna manera fue una cosa que lo dijo y lo escucharon, digamos, todas las personas. ¿De acuerdo? Entonces resulta que cuando van a ver Shiloh, hay un lugar en donde sí se hace como una especie de coliseo, si se quiere, de concha acústica, ¿ya? En donde es posible que una persona con su propia voz sea escuchada aún unos cuantos metros, 500 metros, algo así más, a la redonda, digo. Entonces, aún esto es posible físicamente que haya pasado así, que Josué haya reunido un montón de gente, se hayan congregado, digamos, decir, una especie de teatro, ¿ya? De semicírculo, ¿no es cierto? Y Josué haya dicho esto y todos hayan escuchado, ¿sí? Dice, ¿no? ¿Hasta cuándo serán relajados? Entonces, lo que se les acusa aquí es de ser relajados, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que es el asunto, ¿ya? Que se habían relajado, ¿ok? Que no habían tomado no habían tomado la, el- no habían tomado la decisión, si se quiere, de, de tomar la tierra que les corresponde, ¿sí? Ok, entonces dice, hay una cosa más, aquí es muy importante ver también el tiempo verbal que se está utilizando. Fíjense ustedes, cuando dice la palabra, ¿no es cierto? Dice, ¿hasta cuándo serán relajados? Pues, ¿no es cierto? Para venir a poseer la tierra que, ¿qué? ¿En qué tiempo es? En qué tiempo verbal está eso? Eso de os ha dado o les ha dado. ¿En qué tiempo verbal es ese? ¿Qué tiempo verbal es? ¿Presente, pasado, futuro, Pasado. pretérito? ¿Pasado? Os ha dado. ¿Presente qué? Perfecto. Exactamente, es presente perfecto. ¿Ya? Fíjense una vez más que aquí es muy interesante cómo el Señor escoge el Señor escoge los verbos, el tiempo verbal. No es que les dará, no es que les dio, no es que les está dando, es que ya les dio. Entonces, por eso es que ellos se les acusa de ser relajado, fíjense, de ser apenas relajado. O sea, que ya tenían a la mano todo y se confiaron, simplemente se acomodaron, ¿sí? ¿Ya? Eso es lo que se les acusa aquí.
Y dice el 4, fíjense, y aquí es interesante cómo toma ya Josué su rol, es diferente a los otros con las anteriores tribus, y aquí lo que hace es simplemente decir, ya, o sea, básicamente, ustedes, si la persona está relajada, no le puedo decir el mismo comando que le di a la persona como los anteriores. Que los anteriores también era, oigan, vayan y conquisten el resto, y fueron y conquistaron. En cambio, estas personas, si eran relajados, lo que significa es que tocaba darles un comando más específico. Entonces, fíjense ustedes que aquí en cuanto si se quiere, liderazgo, alguna cosa así por el estilo, dirección de alguna causa en general, desde una familia, lo que sea, hay que saber conocer cómo se trata con cada persona. O sea, no todos responden de la misma manera. Algunos responden a la manera de Judá, Efraín, Manasés, que se les dice, vayan, conquisten y vayan y conquisten. ¿Cierto? O sea, ya tienen, sí, vayan, conquistan, tal. Pero hay otros, como los de acá, las 7 tribus de estas, que se les acusa de ser relajados, y lo que se les dice es, ok, si son relajados, hay que superar esa forma de relajación, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la solución para esto de que estaban relajados, que estaban ahí de pronto sin importarles nada, alguna cosa así? ¿Cuál es la solución? Pues el Josué les da una estrategia, no les da haciendo, fíjense, jamás les da haciendo, sino que les da la estrategia para que hagan lo que tienen que hacer. Y dice, fíjense en el 4, señalen 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, ¿ya? Y que ellos se levanten y recorran toda la tierra y la escriban conforme a sus heredades. Ahí donde ponen el de escribir, en realidad aparece el verbo kataf, que es escribir. O sea, lo que les mandó a hacer es hacer mapas. ¿Sí me explico? Los que les mandó a hacer es a que recorran la tierra, y en lo que van recorriendo vayan haciendo un diagrama, ¿ya? O sea, fíjense que la cuestión era mucho más específica. Entonces, cuando una persona es relajada, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando una persona está relajada, lo que aquí Josué nos enseña es que es la cura, digamos, para la relajación. O sea, para una persona que está así relajada, pues, que se acomodó, que de pronto parece que está bien, pero que en realidad no alcanza, como diríamos acá, su máximo potencial, ¿no es cierto? Es darle insumos para que alcance lo que tiene que alcanzar, ¿ya? En este caso no quieren ustedes, porque si les digo que vayan a conquistar, se van a seguir aquí. Desígnenme a 3 personas, ya no les digo a todos, 3 personas, y yo les envío y me hacen esto, esto y esto y esto, ¿ya? Y no es darles haciendo, porque a veces lo que cualquier persona, incluso como padres, si no acordémonos, cuando a veces un niño no quiere, se frustra o se bloquea, lo que hacen es decir, presta, yo mismo. Entonces, no, Josué no fue así, sino que le dijo, no quieren, están relajados, pues bien, desígnenme a 3 personas. Y ellos van y hacen A, B, C. Miren, fíjense con lo que les dice, se levantan. O sea, por eso estaban relajados. 3 que se levanten, que recorran la tierra y que la escriban y que vuelvan. ¿Ya? Entonces, fíjense que la forma en general, la metodología es, si es que hay alguien relajado, hay que desrelajarle, hay que activarlo. En este caso es diciéndole las pautas que normalmente tendría que hacer. ¿Ya? O sea, si se quiere, hay que ayudarle en ese sentido. ¿Sí me explico? Entonces, a los otros fue necesario solamente decirles, vayan y conquisten. Y ellos ya sabían que tenían que hacer un reconocimiento de la tierra, saber a dónde, qué se puede, qué no se puede, y ya. ¿Me explico? Pero en cambio, estos de acá no tenían ese paso previo, ¿ya? Y digamos así, no hay que tampoco, digamos, en términos generales, ya para nuestra vida, es una realidad. No todas las personas tienen, digamos así, tienen esa curiosidad del mensaje a García. No sé si han leído. No todos tienen esa curiosidad de que le dan la mínima, o sea, el objetivo macro, y lo logran todo. No todas las personas son así. Hay personas que hay que ayudarles de alguna otra manera. Y el Señor también aquí nos enseña que hay tribus que son muy diligentes y hay otras que no lo son tanto. Y eso no los hace menor tribu. ¿Me explico? Y eso es que, ay, como ustedes son diligentes, qué pena, yo ya acabé, Señor no quiere. Me explico, ya, qué pena. No, lo que el Señor nos dice es, si por último te tocó una tribu negligente, ya como ponen acá, o sea, no diligente, ¿qué tienes que hacer? Oremos al Señor para que les revele, y ya cuando ellos quieran, vendrán a poseer. No, aquí a lo Josué, es decir, no quieren, están negligentes, pues bueno,
hacen esto y esto para que hagan de una vez por todas lo que tienen que hacer. ¿Ya? Pero eso, ojo, con los que son tipo estas 7 tribus. Con las otras no fue necesario darles eso. Y ya les digo, la metodología es, si es que encuentran a alguien que sea negligente, ayúdenle diciéndole, explicándole lo que tiene que hacer como pasos previos para que cumpla el objetivo. ¿Sí? Una pregunta. Es decir, esto se lo puede definir como una personalidad, ser diligente o negligente, y tal vez esa personalidad es debido a algo en común, tal vez alguna costumbre o alguna enseñanza o si es de niños, o porque es la tribu, no es como el conjunto de, entonces tal vez va atado a algo de ello. Sí, mucho de eso. Hay una forma de entender cómo funciona la persona. Y es una cosa que, o sea, lo suelen dividir en tres partes, ¿ya? En cuerpo, alma y espíritu. Lo saben dividir en 3 partes y es como que en lo que te viene por gen, o sea, vos naces así. O sea, nadie te enseñó, nadie te dijo, haz esto o no hagas esto, simplemente es como uno nace, digamos, con todas las aptitudes, incluso defectos que uno tiene, ¿ya? Que es con lo que cuesta mucho, digamos, moldear. Después, sobre eso, está lo que uno va aprendiendo, lo que uno va moldeando, digamos. Y después está lo que finalmente, las experiencias y las cosas que ya se van adquiriendo más. O sea, es como que es unas 3 capas, digamos, de la personalidad de la persona, de cada uno. Y resulta que sí, en buena parte, digamos, de ahí es lo que a veces se suele distinguir, por ejemplo, y aquí lo veo mucho eso, se suele distinguir en por qué una persona no avanza, por ejemplo, como estos. Entonces, lo que se suele saber, lo que se suele distinguir es, o sea, mírale en dónde está patinando. O sea, si es que es algo que realmente nació así, o sea, va a ser muy complicado, digamos, así, cambiarlo. Pero si es algo que aprendió, pues si es algo que una experiencia le marcó. Entonces tienes que ver qué pasa y según eso se puede actuar. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que es algo que es una cosa aprendida. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que aquí estos no sabían cómo hacer. Entonces, como no sabían qué hacer, posiblemente parece que las personas les dieron el comando general, vayan, conquisten. Pero ¿y si no sé cómo? Se acomodaron. Entonces, lo que Josué hace es darles el comando, capacitarles para que cumplan después del objetivo. Y una vez capacitados, lo logran. Y eso es lo que hay en todo lado, en los hijos, en el trabajo, en todo. Hay así, hay personas que no pueden, y no es que no pueden porque no, a veces no quieren, pero hay otras veces en que no saben cómo. Y al que no sabe cómo se le capacita. Al que no quiere se le estimula, se le motiva, como se suele decir. ¿Ya? Y aquí lo que veo es que estas personas tal vez estaban en las dos. Tal vez estaban entre ya acostumbrados de que estamos bien, todo bonito, no me importa, y tal vez también no sabían cómo. Josué, por si acaso, les dice, les capacita y les manda. Un tema así. Entonces, es bien interesante verlo, esto te digo, como manejo de grupos y todo lo demás, es muy interesante verlo así. Y ya les digo, por eso es que es bien interesante analizarle la personalidad de Josué, que es diferente, es totalmente diferente a Moisés, lo que decíamos de muy inicio. Moisés era un poco más paternal, más pastor, aquí en cambio Josué ya es de acción, ya que fue, o sea, es más táctico, es más estratégico. Es mucho más así, es más, al menos a mí me mueve un poco más, me mueve un poco más y ya les digo, logra, digamos, los resultados que se tienen que conseguir, ya bíblicamente hablando, ya. Ya les digo que no les tiene tanta, digamos así, no, tiene el cuidado de no herir susceptibilidad, de no decirle vagos, ¿qué les pasa? ¿Hasta aquí hasta cuándo? Pero si les decía, han sido negligentes, se levantan y hacen esto, aquello. Entonces es una visión clínica la que tiene Josué, si se quiere. O sea, les dice a ustedes, o sea, está tan alineado con la cosa que les dice a ustedes, no han conquistado, es por negligentes. O sea, no comienza a decirles por qué. O sea, ustedes es por esto y esto se soluciona así, asado. Bye. ¿Ya? Entonces eso es también una virtud de alguien que está al frente, de cuando Dios pone al frente a alguien, que es capaz de ver la realidad de cada uno. ¿Ya? Ya les digo, los unos, vayan, conquisten, se fueron, conquistaron y ya está. ¿Ya? A estos, en cambio, conquisten, ¿qué fue? No. Ok, toca trabajar un poquito más, pero se logra. ¿Sí? Y eso pasa en todo. ¿Sí? Y ya les digo, y no por eso dejaron de ser menos tribus. No por eso dejaron de ser menos tribus. Y menos cuando, fíjense, ya les digo,
si nos ponemos un ratito en las sandalias de Josué, fíjense ustedes qué hubiera dicho aquí Josué si es que decía, bueno, señor, si es que se moría y esta no heredaba. Imagínense, aquel, ¿no? En el día del juicio, bueno, señores, que no quisieron. Estaban ahí de ociosos, no hicieron, se acomodaron. Yo sí les dije que vayan, no fueron. De mí ya salió, señor. Pues ellos no se despertaron. ¿Qué creen que le diría el Señor si es que se fuera a presentar así, Josué? le premian, dice, bueno, ven, buen siervo fiel. No, a Josué le hubiera dicho, y como así, pero úrgeles, hazles. ¿Explico? Claro. Lo que es importante entender es que puedes toparte con distinto tipo de personalidades y características que el Señor también va de alguna forma a guiar para que no termines juzgando a unos como más salvos que otros, sino que tal vez puliendo lo que puede ser una debilidad. Exacto. Y el éxito, digamos, de lo que hizo Josué es que al final cumplió la meta, que era distribuir de forma eficiente en ese momento el territorio que estaba muy disperso. Exactamente. No lo pude haber dicho mejor. A eso va. Entonces, el tema, especialmente cuando Dios aquí a Josué carga la tarea, es que tiene que hacerlo. Es que Dios le ha dado todo lo necesario para hacerlo. Y si es que Josué aquí fallaba y decía, bueno, Señor, se logró la mayoría. Se logró la mayoría, suficiente, Señor, yo con esto me jubilo. Qué pena, los otros tú no les despertaste, Señor. Qué pena. No, aquí Josué, fíjense, porque tiene la capacitación para hacer eso, le dice, a ver, ¿cómo que no? Se levantan, me hacen 3 personas, a ver, que no les digo todo, o sea, 3 personas, vengan, se me fueron, vayan. Entonces es más de armas tomar, Josué. Y fíjense que aquí estaría más viejito. ¿Ya? Aquí estaría tal vez alrededor de los 100 años, tal vez por ahí. O sea, no era un Josué de 40 años como le pintan en la novela, ¿no? Algún Josué que nunca envejece, alguna cosa así, un Josué de 40 años. Aquí sería un viejito, sería un poco más viejo. Entonces, fíjense, ya pónganle alrededor de 100 años, porque él muere de 120, ¿no? Entonces, fíjense, un Josué de 100 años que les diga, ya, pues, ¿qué fue? Los otros ya conquistan y ustedes, ya, pues, a ver, ¿qué no pueden? A ver, 3 hombres, a ver, fulano, fulano y fulano, ¿de qué tribu? Ya, de acuerdo, se me fueron y se me van a hacer, se les manda a hacer la tarea. O sea, ya les digo, les manda a hacer la tarea. Vayan a recorrer la tierra y me traen un mapa. Me explico, es una cosa como de escuela. Vayan y me hacen un mapa, me delinean todo y con eso vamos de acá sorteamos. Me dicen qué territorio están y todo lo demás. Entonces, fíjense que es una cuestión un poco más, o sea, no deja de ser paternal, pero es diferente. Pero no es del paternal de, ay, no puedes, te presta mi hijito yo mismo. ¿Ya? Sino que es, claro, tú puedes, levanta. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que hace unos días estaba acá un sobrino de Jesse, sobrino mío también, y claro, me daba cuenta que él, por ejemplo, podía hacer muchas cosas, pero estaba acostumbrado a que sus papás le den haciendo algunas cosas. Entonces era una cosa tan sencilla como que se quería sacar la chompa, un abrigo un poco más grueso porque estaba lloviendo. Entonces llegamos tal, y es, pero sácame, pero sácame. Es que no puede, y claro, se enredó y se quedó así. Pero sácame, que no puedo. Y le digo, ¿cómo que no puedes? Tú sí puedes, dale. Sí puedes, sacar una baranda después del otro, saca, tú puedes. Y claro, no le ayudé, qué mal. No le ayudé, pero después él dijo, no, sí puedo, claro. Y tal, cuando le vi, ya estaba el saco afuera. O sea, una cosa tan sencilla como esta, ¿ya? Y eso es cuando, ya les digo, uno va viendo y uno sabe que el guagua no es que no puede sacarse el campo. Es que no quiere. ¿Ya? O que de pronto se enredó y se atascó ahí. Entonces, pero a eso va esto. ¿Ya? Y el resultado de esta cuestión es que las tribus comienzan a conquistar y tienen su posesión. Al punto de que Dan dice, oiga, al final, bueno, yo no tengo mucho, o sea, que me dieron es poquito, puedo irme al norte, sí, vaya. Y conquista. Fíjense que es diferente la situación de cómo se afronta. Pero les digo, esto es también merece de parte, digamos, del que está al frente, que en este caso Josué, y también nos va a decir que era Eleazar, saber las capacidades de la gente. O sea, saber cuál es el problema. Pues aquí el problema es que no querían, estaban como dice aquí, relajados. O sea, ese era el problema. Entonces había que activarlos. Se les activa, pues, señalen res, levántense, caminen, dibujen, regresen. ¿Ya? Entonces fíjense, así se solucionan algunos asuntos de estos, más que nada operativos de estos. Ya les digo, esto no era cuestión de doblemos rodillas,
para que el Señor les levante el corazón y vayan a conquistar la tierra que Él ya les dio. ¿Me explico? No siempre se soluciona así. En este caso era más de acción. ¿Cómo que no quieren? Vaya. ¿Ya? Hay algunas otras cosas que sí, toca doblar rodillas, pero en esta es una cuestión ya de, hagan, por Dios, ya. O sea, ¿qué les falta? Acto. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más dice? Señale pues 3 varones de cada tribu, 18:4 de Josué, ¿no es cierto? Para que yo les envíe, fíjense, para que yo les envíe, ¿ya? Y que ellos se levanten, fíjense, recorran la tierra, la escriban, ¿ya? O sea, hagan un mapita conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes. Todavía más, o sea, los mapas que van a hacer tienen que dividir en 3 partes, en 7 partes, ¿ya? Así a la suerte iba a ser después, ¿no es cierto? Dice, y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. O sea, lo que les dice de esa tierra del medio, que estaba entre Judá y Efraín, esa es la que tienen que dividir. ¿Ya? Esa es la que tienen que dividir. Y dice, ustedes pues escribirán, ahí no dice delinearán. O sea, se entiende como hacer un mapa, o sea, hacer los bordes, pues, hacer las fronteras, le están mandando, ¿cierto? Escribirán la tierra en 7 partes y me traerán la descripción aquí y yo les echaré suertes aquí delante del Señor vuestro Dios. Entonces, fíjense que era un tema de vayan, vean qué está disponible, qué falta, dividan en 7 y venimos de acá, echamos suertes y lo que les toque. ¿Ya? Dice, pero los levitas de ninguna parte tienen entre ustedes porque el sacerdocio del Señor es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo del Señor. Levantándose pues aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban a escribir la tierra, ¿ya? Diciéndoles, vayan, recorran la tierra y escriban y vuelvan a mí para que yo eche suertes a ustedes aquí delante del Señor en Silo. Y fíjense la cuestión, o sea, la respuesta es estupenda. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, la escribieron por ciudades en 7 partes en una carta, o sea, vinieron con un mapa, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante del Señor en Silo, y allí repartió la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. ¿Ya? Ahora, aquí hay un pequeño detalle. Esto de echar suertes es extraño, ¿ya? Porque más allá de decían andado, eran lo que sea, el tema de echar suertes no le suena extraño que Josué haya hecho eso. Así sin más, que él haya echado suertes. ¿Ya? ¿Quién? Y la pregunta es, ¿quién era el que estaba autorizado para echar suertes delante del Señor? El sumo sacerdote. Y por eso es que al final de todo esto, al final del capítulo 19, nos vamos a dar cuenta, fíjense que si leemos, nos adelantamos, en el 20:51, ¿ya? De Josué, dice, estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante del Señor, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Entonces aquí, cuando dice que Josué echó suertes, entiéndase, no fue Josué, sino Josué a través de Eleazar, si se quiere, del sacerdote, porque el Eleazar era el que tenía que sacar el Urim y el Tumim, que de hecho cuando le asignan a Josué como sucesor de Moisés, le dicen también que tiene que apoyarse en Eleazar, que tenía el Urim y el Tumim. ¿Recuerdas esas piedritas que tenía aquí, no es cierto? En el pectoral, el sumo sacerdote, ¿ya? Entonces, fíjense, eso es un pequeño datito ahí, ¿ya? Y dice así, literalmente dice, y se alzó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín. Entonces, por eso fíjense que está alguien alzando, se alzó y fue alzada, ¿cierto? La tribu de la suerte de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias y el territorio sorteado, no adjudicado, sorteado, a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Entonces, ahí permítanme un ratito y les voy a compartir una imagen para que veamos cómo es que quedó el asunto. Ahí está. No, miento, no es esto. Perdón. Vamos a ver. Es esta. Ok. Entonces, fíjense, esto era lo que veíamos la anterior semana, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, fíjense, ahora vamos a ir viendo. Muy bien. Ok. Entonces dice Benjamín, ¿qué dice?
que les tocó entre los hijos de Judá. Fíjense, todo esto era Judá, ¿se acuerdan? Todo esto era Judá. Todo esto era Judá. Y los hijos de José, que los hijos de José era toda esta parte de acá. ¿Ya? Y básicamente lo que les tocó recorrer y lo que recorrieron los hijos de estas 7 tribus eran toda esta ciudad, que esta región que estaba aquí como sanduchito y todo lo demás que subía. ¿Ya? Y esta región de aquí del sanduchito, por así decirlo, es de Benjamín. Ahora, si ustedes se fijan, es una tribu muy, muy pequeña, ¿sí? Y esto, ya les digo, da una señal de que era una tribu un poco menor. Y eso se explica, o sea, un poco, o sea, que en algún momento, lo has dicho, que era una tribu pequeña, o que al momento en el que estaban escribiendo esto, era una tribu pequeña. ¿Y se acuerdan ustedes lo que pasa por Jueces con la tribu de Benjamín? Ese evento medio vergonzoso y todo lo demás, que casi le desaparecen a la tribu. Que hicieron con la mujer esta de Levita, que le hicieron pedazos, todo lo más, y después se enoja y le manda a la mujer despedazada, y las tribus se alían y suben en contra de los Benjamín, y después solo quedan 300, y después dicen cómo será borrada una de las tribus del Señor, y dicen, pero nos comprometimos a no dar a nuestras hijas, y hacen todo ese tema de que salgan en un baile, y después les rapten básicamente a las mujeres, y con eso se reprodujeron de nuevo la tribu de Benjamín. Entonces, fíjense, esto ahí da una señal de por qué Benjamín era al momento aquí pequeño. Porque si nos vamos a los números que hay en números precisamente de la tribu, no era una tribu pequeña. Sí, sí lo vemos. Entonces, esto nos explica por qué es que Benjamín estaba pequeño. ¿Ya? Y además, hay también algunas cosas que cuando se compara con Crónicas, con Reyes, buena parte de lo de aquí, de Benjamín, estaba en buena parte bajo el territorio, bajo el control de Judá. ¿Ya? Y en algún momento estuvo una parte bajo el territorio de, digamos, bajo el dominio, la administración de Efraín. ¿Ya? Entonces, pues ya les digo, esto siempre fue como un territorio en disputa, digamos, por estas dos tribus, ¿ya? Y Benjamín finalmente, digamos, una buena parte fue sí absorbida por Judá, ya por el reino de Judá, precisamente. Al punto de que Jerusalén, ¿ya? Terminó siendo absorbida, si se quiere, por Judá, incluso que llegaron hasta Betel y todo aquello. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Entonces, fíjense ustedes, vamos viendo ahí la ciudad, y ahí si les vamos identificando sería buenas. Entonces, les voy a borrar los dibujitos. Y este que es, este que es. No, este es, no. Este. Ok. Entonces vamos poniéndole ahí. Sí, ok. Entonces dice, el 12, fue el límite de ellos al lado norte desde el Jordán, ¿no es cierto? Fíjense, desde el lado norte del Jordán, está aquí, este es el río Jordán, ¿no es cierto? Sube hacia el lado de Jericó, fíjense, sube hacia el lado de Jericó, ¿no es cierto? Al norte, sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Betaben, que es toda esta parte de aquí, ¿ok? De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel. Fíjense ustedes, aquí está Betel, ¿ok? Dice, y desciende de Atarot Adar al monte que está en el sur de Betoronda de abajo. Betoronda de abajo, aquí está. Y dice, y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Betorón al sur, y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, que es aquí Kiriat Baal, ¿ya? Y dice, ciudad de los hijos de Judá, este es del lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiriat Jearim y sale al occidente a la fuente de las aguas de Neftoa, que esto es cerca de Jerusalén, ¿ya? Y dice, y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, y esto ya es Jerusalén, ¿ya? Que está al norte del valle de Refaim, desciende luego al valle de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, ¿se dan cuenta? De Jerusalén, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale a Ensemes, aquí está, a Ensemes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumim. La subida de Adumim es esta, la que dice subida roja, ¿ya? De Adumim, a Gelilot, y desciende a la piedra de Boján, hijo de Rubén. Y aquí está la piedra de Boján, ¿ya? Hijo de Rubén. Y pasa al lado que está enfrente del Arabá y desciende al Arabá. O sea, toda esta parte de aquí, ¿ya? Y dice, y pasa al límite al lado norte de Bet Hogla, aquí está Bet Hogla,
¿ya? Y termina en la bahía norte del Mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur. Y el Jordán era el límite del lado oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. ¿Ok? Entonces, fíjense, como les decía, les tocó un sanduchito ahí. ¿Ok? Dicen, las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Jogla, el valle de Casis, Bedarabá, Semaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar, Hamoni, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas. Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Moza, Requem, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Entonces, fíjense ustedes que aún aquí hay como una especie de distrito. Hay un distrito, digamos, oeste y uno este. Ya, estaba dividido en dos partes, digamos así. Esta era la parte occidental y esta era la de acá. ¿Sí? Y vale la pena decirlo. Aquí fíjense que se habla de Jerusalén, pero en realidad Jerusalén no fue conquistada. ¿Se acuerdan ustedes que veíamos la anterior semana que Jerusalén no fue conquistada? Así que Jerusalén quedó como una isla de territorio no conquistado. ¿Ya? A pesar de que aquí dice que estaba en la tribu de Benjamín, en realidad nunca fue conquistado. Se terminó de comprar incluso cuando el rey David compró, pero no se conquistó Jerusalén. ¿Ok? Eso con los de Benjamín. Ahora dice con los de Simeón. Fíjense ustedes. Voy a bajar esto y a borrar. Ok. Entonces dice, los hijos de Simeón. Dice, la segunda suerte tocó o salió a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Entonces fíjense, aquí abajo dice Simeón. ¿No es cierto? Y dice, y aquí fíjense que no se da límites. Aquí simplemente se les dio ciudades. ¿Ya? Que entre todas sí estaban en una región, pero no se dice de la ciudad que va de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. No hay límites, sino hay solamente ciudades. Y dice, el 2, y tuvieron a su heredad a Beerseba. ¿Ok? Aquí está Beersheba. ¿Qué más dice? A Seba, eso no aparece. Molada, ahí está. Hatzar Sual, que tampoco aparece aquí. Baala, que está aquí. Esem, que está acá. Etolad, no aparece aquí en el mapa. Betul, estaba por aquí. Ajá. Horma, también aparece, que está acá. Ziklag, está aquí arriba. ¿Ya? Bet Markabot, no aparece aquí. Azar Susa, está aquí. ¿Ok? Bet Lebaot, no aparece en este mapa. Sarugen, ese sí aparece, está aquí. Sarugen. 13 ciudades con sus aldeas. Ayin, Rimot sí aparece en Rimot, aquí está. Rimot y Ayin. Aquí en realidad es una ciudad. Ayin, Rimot, es una sola. Éter y Asán, esas no aparecen. ¿Ya? 4 ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Beer. ¿Sí? Dice que es Ramat del Negev. ¿Sí? Dice, esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de Judá. Ahora, esto sí en realidad, y ustedes si de pronto se acuerdan, la heredad de los hijos de Judá en teoría era hasta más abajo. Toda esa parte, ay, caramba. Era toda esta parte de acá abajo, ¿ya? Era toda esta parte, ahí vaya. Ahí. Ok, era todo hasta, toda esta parte hasta aquí, toda esta parte aquí supuestamente. Pero resulta que si se dan cuenta, en realidad lo que les dan es la parte del sur. Así que como quedar en el medio no quedaron. En realidad se les dio las ciudades más desertosas. Exactamente. Estaban las ciudades más hacia el sur. Y la pregunta es, ¿por qué le dan a Simeón las peorcitas ciudades, por así decirlo? ¿Ya? O sea, no eran las mejores ciudades, no más. ¿Ya? Y aquí viene un recuerdo. ¿Y ustedes se acuerdan de la bendición como se le suele decir, el testamento que hizo Jacob sobre sus hijos antes de morir? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de qué le dijo a Simeón? Pueden verlo, eso creo que está en Génesis 48 o 49.
o 47. ¿Pueden verle? ¿Ya? Lo de Simeón. 49. El 5, 49, 5. Del 5 al 7. ¿Qué dice? Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fierro, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Ok, entonces fíjense, cuando aquí dice yo los apartaré, no dice en, sino de. Yo los apartaré de Jacob y yo los apartaré de Israel. O sea, lo que está augurando, y una de las explicaciones de por qué les dan acá a Simeón, es porque puede ser un eco de esa, de estas palabras que estaba diciendo Jacob en su lecho de muerte casi. Entonces a Simeón, fíjense, le toca casi lo último. Y son las ciudades más externas. Aparte, acuérdense que los hijos de Simeón fueron también los que obraron en esto de cuando Balaam mandó las mujeres de esto y todo lo demás. ¿De acuerdo? Eran de los de la tribu de Simeón, precisamente. Entonces, fíjense, por todo eso es como que Simeón, la tribu esta, tiene como que un antecedente un poco pecaminoso, digamos así, y que tal vez por las palabras de Jacob es que les toca las ciudades un poco más alejadas, más del sur, más secas. Más confrontativos, ¿no? Porque él les dice por su fuego, por su ira y por su espada. Exacto. Eso es por lo que hicieron a raíz de la difamación de Dina. Por lo de Dina, que subieron Leví y Simeón precisamente, se enojaron por la hermana y cuando estaban ellos curándose de la circuncisión, pues les acabaron a todos. Entonces Jacob se enoja, es porque hicieron esto y todo lo demás. Dijeron, no, es que por nuestro hermano. Y Jacob no se olvida de eso y aún cerca de la muerte, pues dice esto. Estos dos son muy violentos. Por eso le dice, mi alma no tenga comunión con ellos. Mi ser no tenga comunión con ellos. O sea, o sea, si por mí fuera, les voto al último, los alejo. ¿Ya? Y eso de alguna manera se ve retratado aquí en la distribución aún de las tierras, fíjense, que se ve aquí. E incluso hay una forma bien interesante que se suele hacer, ¿no? O digamos que alguien intenta hacer, no siempre cuadra, pero por ejemplo con esta sí, ¿ya? Y es como que analizar tanto las palabras de Jacob, ¿ya? Como la bendición que hace Moisés de las tribus, y ver eso en qué parte con qué parte de la tierra les tocó. Y en algunas sí tiene mucho sentido, pero no en todas, ¿ya? Porque no es como que algo así como un rompecabezas. En este caso sí tiene sentido, porque les digo, Jacob antes de morir les dice, Simeón, por último yo no te destierro, pero es como que te tengo alejadito, por así decirlo. Yo te alejo un poco. Y se nota porque aquí ya les digo, toda esta parte de aquí no es que es la mejor tierra. Toda esa parte más bien es arenosa, es ya cerca del desierto, cerca del estepa. Exacto, hay poca. Exacto, eso con lo de Simeón. Y fíjense, ya no está hecho como un límite, no dice de Ciclac sube A, baja A, y este es el límite del sur, sino que dice aquí estos les tocaron ciudades. Y por eso dice que en medio de. ¿Por qué? Porque la forma de entender eso de que estuvieron en medio de Judá es que Judá dominaba todo lo demás que no era ciudad. O sea, si es que había campos, que había fuentes de agua, si es que había cualquier cosa, eso era de Judá. Y ellos tenían, por decir así, jurisdicción en la ciudad, pero no en los campos, no en las aguas, en esas cosas. Ya tenían que hacer acuerdos entre tribus, o sea, como municipios, digamos así. ¿Ya? Entonces, más o menos así es como, no sé, es como lo que pasa hasta ahora, por ejemplo, cuando pasan un límite entre un cantón, una parroquia, entonces dicen, bueno, ponemos el límite a este río, pero de aquí nos beneficiamos los dos, alguna cosa así, o te doy este territorio, es aquí, pero yo también uso, o alguna cosa así, lo mismo acá. Entonces, estos quedaron como islas, digamos, si eran ciudades islas, que ahí tenía jurisdicción Simeón, pero el territorio demás era de Judá. Esa es la forma de entender en medio de, porque si ustedes se dan cuenta, es evidentemente una buena parte de tierra que no sería de Judá, porque más acá abajo no tuvieron, digamos, dominio los de Judá. O sea, ellos llegaron hasta acá, ¿sí? Llegaron hasta esta parte de aquí. Y todo lo demás no es que no tuvieron, digamos, ahí se apoderaron los hijos de Simeón, sino que más bien tenían jurisdicción sobre las ciudades, pero sobre campos, fuentes y demás, tenían jurisdicción Judá. ¿Ya?
Zabulón, vamos a ver. Entonces ahí hay que cambiar de mapa. Y ahora sí el que le estaba mostrando. Foto. Ok, ahí estamos. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver, Zabulón. Aquí ya nos dicen, ¿no es cierto? Aquí esto es todavía un poco más complicado porque ya les digo, estas son ciudades o son territorios que se pueden delimitar así, pero que por un lado no han sido descubiertas todas las ciudades que se muestran aquí, y por otro lado, ya les digo, como esto de aquí estamos en la región norte, entonces era como que las ciudades aquí se formaron en realidad como que ciudades, islas y territorios así como que aislados de control del pueblo de Israel. No todo esto tuvieron control, ¿ya? O sí, lograban dominar sobre ciertas ciudades, pero no sobre los campos, las montañas y todo, ¿ya? O sea, era una distribución un poco interesante, si se quiere, en esta situación. No es como que, ¿qué les digo? Así como decir, es como más o menos decir, si aquí repartiera, por ejemplo, decir, de la tribu de los Quitus va de Quito hasta Tulcán, por así decirlo, ¿ya? Y uno pensaría que es todo eso, ¿cierto? Pero digamos, pero en la realidad fue como que no, en realidad Colombia, por decir, como que Colombia también tenía una isla o dominaba en realidad sobre el Valle del Chota, cosas por el estilo, así, ¿ya? Algo así me explico. Entonces, dice la de Zabulón, la tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid, ¿ok? Hasta Sarid. Aquí no aparece. Y dice, y su límite sube hasta el occidente a Marala y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor, sale a Daberat y sube a Yafía, pasando de allí hacia el lado oriental de Gadefer y a Ita Casim, sale a Rimón rodeando a Nea. Luego al norte, el límite gira hacia Anatón, viniendo a salir al valle de Jefteel, y abarca Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, y 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dice la de Isaacar, la cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias, y fue su territorio Jezreel. Entonces Isaacar es la de aquí abajo, ¿no? Aquí abajo. Entonces dice, y fue su territorio, su límite, Jezreel, Kesulot, Sunem, Afarayim, Sijón, Anaharat, Rabit, Quizón, Abes, Remet, Enganim, Enada y Betpasis. Y llega este límite hasta Tabor, Sahasima y Betsemes, y termina en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, y su territorio abarcó Helcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal, y llega hasta Carmelo, al occidente, a Sihor-Lifnat. Después da vuelta hacia el oriente a Bet-Dagón y llega a Zabulón, al valle de Jefteel al norte, a Bet-Emek y a Neyel, y sale a Kabul al norte, y abarca a Hebrón, Rehob, Jamón y Caná, hasta la gran Sidón. ¿Ya? De allí, este límite tuerce hacia Ramá y hacia la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Aksif. Abarca también Uma, Afek y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dice, la sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Heleb, Alon Sananim, Adam y Nesef y Jafneel, hasta la Cum y sale al Jordán, y giraba el límite hacia el occidente de Asnot Tabor, y de allí pasaba a Jucoc, y llegaba hasta Zabulón al sur, y al oriente confinaba con Aser y con Judá por el Jordán, hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Hamat, Racat, Kineret es cerca del mar de Galilea, ¿no es cierto? Adamar, Ramá, Hatzor, Kedesh, Edrei, Enatzor, Irón, Migdal El, Jorem, Bet Anat, Bet Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas.
La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad Sora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeut, Beneberak, Gad Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Job. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y cometieron a Leshem, y tomaron la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Leshem Dan, el nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. ¿De acuerdo? Ok, entonces, aquí, digamos, ya les digo, lo que se dice aquí, digamos, lo que finalmente se evidenció aquí, ya les voy a mostrar, hay otro mapa, en el que aparentemente uno diría que es todo esto el territorio, pero en realidad fue mucho menos, porque ya les digo, todas las ciudades, o digamos, el sector, algunos especialmente de los valles y de algunos sectores montañosos, no lograron conquistar. Y sí se hizo como algunas islas, digamos, de territorio en donde no logró conquistar o no lograron tener dominio los hijos de Israel. ¿Sí? Ahora, en realidad esta ciudad de Dan al norte, hay incluso una cosa que se llama la estela de Dan, que ustedes pueden ver, y la ciudad de Dan como tal, hay las ruinas hasta ahora, y se encontró, ya les digo, una estela de una puerta, de un portón de entrada de la ciudad, se encontró que precisamente tiene registros de que habitaban allí en esa época. Se encontró la ciudad, y es una de las ciudades más visitadas, la ciudad de Dan. ¿Sí? Si ustedes ven, Tel Dan, se llama así, Tel como de tele, Tel Dan, ustedes buscan en internet y van a encontrar todo el montón de cosas que se encontraron ahí de esta época. ¿Sí? Se encontró esa ciudad, y ya les digo, es como una islita que se encuentra muy al norte, ¿ya? Y que se encuentra ahí dominio de esto. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora ya que hemos visto todo esto, ¿ya? Les voy a compartir por otro lado, vamos a ver, para que veamos, y este es un mapa que ya lo conocemos, ¿no es cierto? Es un mapa que, este no. ¿O sí? No, sí era, ya, aquí está. Entonces, fíjense ustedes, esto es lo que en teoría estamos viendo ahorita que habrían conquistado los hijos de Israel. ¿Ya? Toda esta parte de aquí, fíjense, toda esta parte de aquí y la parte de aquí arriba. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, en realidad no conquistaron todo como decía el mapa, porque según el mapa, ¿no es cierto? Habrían conquistado todito esto, el mar, todo esto y esto. Pero en realidad, cuando se marca un poco más con detalle los límites, fíjense, todo el valle de Jezreel no se conquistó, porque aquí habitaban pueblos que tenían carros errados. Y de eso precisamente habla el cántico de Débor y Barak. ¿Ya? Este famoso, ¿cómo es el Císara? ¿Cierto? El famoso Císara venía en un carro errado. Y eran gente que habitaba en estas ciudades de aquí. ¿Ya? Y fíjense que finalmente lo que terminaron conquistando como tal es esta región de aquí. Lo rojo. Las tribus de estas de acá. ¿Sí? Y por el otro lado, fíjense, por el lado de abajo, Judá y todo lo que sería Simeón, tampoco es que tenían hasta acá abajo como normalmente le suelen poner, ¿ya? Sino que en realidad fue mucho menos. Y que esto, digamos, concuerda tanto con las ciudades que se dice aquí, ¿ya? Como con los restos que se encontraron. Y eso es lo que siempre les he dicho. Esto es impresionante porque cuando hicieron las excavaciones y todo lo demás, los hallazgos que encontraron, se dan cuenta que en esta región de aquí, rojita, para la época que es del siglo XIII, XII antes de Cristo, por ahí si no me equivoco, la época del asentamiento, revisan las ciudades de acá y se encuentra, digamos, restos que permiten acreditar que habitaba ahí gente israelita. Y la forma más fácil es porque no encontraron huesos de cerdo. Y dicen estos, ¿por qué? Porque ellos no comían cerdo. Pero cuando van a ver aquí todo lo de Filistia, que ponen acá, ¿no? Todo lo de los filisteos y toda la región, y los alrededores encuentran huesos de cerdo, pero en esta región no, para esa época. Entonces ellos concluyen y dicen, en realidad, estuvo aquí, en esta región al menos sí hubo gente del pueblo de Israel, y que se identificaban como pueblo y demás. ¿Sí? Ahora fíjense, noten esto, y noten cómo normalmente
le suelen identificar así más o menos lo que vemos, ¿cierto? Y de pronto le voy a poner forma vertical, ¿ya? Y del mapa que nosotros tenemos normalmente de la división de las tribus, ¿cierto? Fíjense con un territoriazo, ¿no es cierto? Fíjense, Simeón ahí en el medio de Judá que se va hasta abajo, ¿no es cierto? Dan, Efraín, todo esto, supuestamente todo aquello. Y fíjense que en realidad no, fue mucho menos. Si aquí pudiéramos dibujar más o menos así lo que fue en realidad, fue esto, así, hasta aquí más o menos, de aquí algo así, y de aquí un cachito por acá. Y de aquí así, más o menos, algo así es lo que tuvieron. Eso es lo que tuvieron en realidad, y lo que vemos en el mapa de arriba. ¿Sí? Así que cuando veamos este mapa de aquí, que es el que suele venir en las Biblias, en realidad es un poco no cierto, no cierto ya en los hechos, ¿ya? Ya les digo, y esto se verifica con cómo se lee el libro de Josué, incluso el libro de Jueces, porque en el libro de Jueces los primeros capítulos también hablan un poco de la destrucción de la tierra, y cuando se coteja, sale pues de esto precisamente. Y lo interesante, ya les digo, es que cuando se hace la demarcación de los límites de las ciudades, todo lo demás, y se coteja con los hallazgos que encontraron de las ciudades, todo lo demás, coincide. Entonces es bien interesante eso, ¿sí? Incluso aquí mismo, si ustedes se dan cuenta, voy a borrar estos límites. Voy a borrar, ¿ok? Si ustedes se fijan en el nombre que le ponen aquí, fíjense, dice, límites del asentamiento israelita y la tierra todavía para ser conquistada. Y fíjense la referencia, Josué 13 del 1 al 7, 15 de 63, 16, 17 y Jueces del 1 al 3, 6, que todavía tiene que ver con eso, ¿no? Entonces fíjense ustedes, eso, ahí, ¿sí? Eso básicamente. Entonces fíjense, y aquí hay otra forma de cómo se ve Israel en Canaán, ¿no es cierto? Y aquí se ve precisamente ya sin límites todo el tema de Efraín, Manasés, Zabulón, Aser, Dan, y la ciudad. Ahora, hay algo interesante y ahora les voy a dejar con este mapa aquí, lo voy a poner así ya en horizontal, porque ya no sirve así. Le voy a dejar en horizontal por esto, ¿ya? Ahora, vamos a ver que de aquí lo que sigue es la heredad que le toca a Josué, ¿ya? Entonces dice el 49. Y después de que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué hijo de Nun en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera. ¿Alguien le puede encontrar a Timnat Sera por ahí? ¿Ya? Aquí está Shiloh, aquí está Gilgal, ¿no es cierto? Y Timnat Sera está aquí. ¿Ya? Ah, perdón, este de aquí, de aquí. A ver, voy a borrar todo. Aquí está Silo, aquí está Siquem y aquí está Timnat Sera. ¿Ok? Ahora, ya van a ver por qué señalo esas tres. En todo caso, Timnat Sera, fíjense que está opuesta o cerca a Silo, ¿no es cierto? Y otra ciudad importante era Siquem. ¿Se acuerdan ustedes que hicieron esto del monte Gerizim, de poner ahí las bendiciones, las maldiciones? Y resulta que este triángulo aquí era la mayor cantidad de fuentes de agua, ¿ya? Que se formaba ahí, se formaba un triángulo de fuentes de agua, ¿sí? En ese sector. Así que Josué coge eso. Ahora, me llamó también la atención una cosa. ¿Alguien sabe qué significa Timnat Sera? ¿Saben qué significa? Timnat significa heredad o porción. Y Sera significa sobrante. O sea, literalmente el nombre que le puso Josué a su heredad es la heredad que sobraba. Porque en realidad fíjense que él fue el último en heredad. Y aquí hay una cosa bien interesante que llama mucho la atención, que choca mucho con la perspectiva que a veces se tiene del liderazgo de acá, ¿cierto? Y incluso un dicho popular, que no me acuerdo cómo va, pero es esto de que el reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Algo así. Resulta que aquí Josué no. Fíjense, estuvo dentro de su tribu de Efraín, Timnat Sera, está dentro de Efraín, fíjense, pero no pidió sino una ciudad, Timnat Sera, y el nombre que le puso. Y además también fíjense, es algo muy interesante, que solamente cuando acaban de repartir la tierra y heredad a los hijos de Israel, entonces y solo entonces Josué pide su heredad. Y aquí va una pregunta, y que se acuerdan ustedes, cuando Caleb quería su heredad, ¿a quién recurrió? A Josué. Y cuando Josué quiere la heredad, ¿a quién recurre?
¿A quién recurre? ¿Qué opinan? Porque es Josué puede hacer todo. Tal vez como ya se repartió, tal vez ahí le dijeron como, bueno, falta algo. Puede ser que no salió de él, sino de las otras tribus como un afán de agradecerle. Puede ser. Puede ser. Ya, pero en todo caso, ¿a quién recurre? Porque habíamos visto que Caleb recurría a Josué por autoridad, ¿cierto? Ajá. Ya. Eleazar. A Eleazar, puede ser. ¿A quién más? Puede ser Eleazar. ¿Se les ocurre a alguien más? Una palabra del Señor. A Dios. Directo, porque después de Josué, Dios. ¿No? ¿O a quién se les ocurre? ¿Qué dice el versículo? ¿Quién le dio? Según la palabra del Señor, le dieron la ciudad que pidió. ¿Pero quién? ¿O quiénes? El 49, ¿qué dice? Dieron Los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Entonces, fíjense cómo funciona la autoridad. Fíjense cómo funciona la autoridad en la congregación, digamos, en el pueblo. ¿Cómo funciona la autoridad? No es que cuando el líder tiene un requerimiento, bueno, como es el líder, entiéndase ahí sí con Diosito, directamente. No. El líder se sujeta a los demás ancianos. Porque a la larga, dentro de toda la organización, es uno más de los que vive. ¿Sí? ¿Se me explica? Es uno más. O sea, como se legitima a partir de las cabezas de las tribus. Exactamente. Ah, Ajá. Y él pide, no va a decir, bueno, como ya estoy, como fuera de mí no hay otro, sino solo Dios. Esa forma de pensar que lastimosamente he escuchado a muchos pastores y todo lo más, porque yo les digo, actualmente muchos pastores como que el pueblo recurre al pastor y el pastor se entiende con Dios. Claro, alguna cosa como que Dios es conmigo y el pueblo, pues como que una cuestión así muy vertical, ¿no? algo así. O Claro. sea, es como son Jerárquico. O sea, como que exacto, que Dios, el pastor y el pueblo. la línea. Claro, entonces si es que el pueblo quiere algo, con el pastor. Sí, es importante, porque en cambio lo que tú nos Exacto. dices es que el liderazgo de Josué era transversal. Exacto, No era era una horizontal, cosa, no era vertical, y es que nunca fue, es que nunca fue. ¿Te explico? El liderazgo, la forma, la autoridad, si se quiere, nunca fue vertical, nunca fue pirámide. O sea, nunca fue pirámide como nos explican, ¿no? La sociedad, ¿se acuerdan cómo se explicaban las sociedades del mundo? Ya, abajo los esclavos, después se va haciendo los agrícolas, que los comerciantes, que después de más chiquito menos, ¿no? Los aristócratas, la clase religiosa, ¿no es cierto? Después la monarquía, el rey, el faraón, el inca, lo que sea. Uno, ¿no es cierto? Una pirámide. Y después de eso, Diosito, o los dioses, lo que sea, ¿no es cierto? Resulta que aquí nunca fue así. Es que nunca fue así. La autoridad siempre fue horizontal. Y por más Josué que sea, se debía a sus pares. Otra cosa es que aquí el protagonista sea Josué. Pero eso no significa que él era el último, la última palabra. No. Ya les digo, y esto es muy, muy revelador para nosotros hoy. Pero es que esto es más antiguo que qué. Esto es viejísimo. O sea, esto es como siempre debió ser. Y si no, vayan a ver cómo se organizaron los apóstoles. ¿Quién era más? Exacto. ¿Quién era más? Se levantaba Pedro, yo como a mí me obedecen todos. No, cuando querían, yo creo esto, yo opino así, hallamos un consenso, Dios les guiaba y actuaba. Cuando Pablo quería se fue de viaje, no es que dijo, como yo tengo una relación tan chévere, tan íntima con Dios, me mando solo. No, los ancianos de la iglesia le pusieron las manos y le enviaron. Y aún así recurría a ese Exacto, espacio, porque se legitima ahí y de ahí en el pueblo. Exactamente. Entonces, fíjense que para eso están. Y eso da una enorme lección a muchos de los de ahora. Que porque ya tienen un título, lo que sea, se creen que ya se deben directamente a Dios. Y no es así. No es Por así. eso es importante como estos espacios donde tienes como un equipo de consejo o tiene que legitimarse a través de la diversidad del resto, pero que se encuentre bajo mismos principios y valores. Exactamente. Siempre hay un tema de consejo de un grupo de personas. Nunca fue uno y lo que diga.
y tú abre el camino y enséñanos la verdad. Y ¿no? eso, una pregunta, pero eso igual pasó con Moisés. Exacto, porque Moisés también tenía, ¿se acuerdan que cuando dijo el Señor, yo no puedo mucho, ponte jueces, ponte tal, ponte los de 100, los de 10, los tal? Y después el tema es que igual es mucho, pues coge 70 y yo pongo del espíritu que está en ti, pongo los 70. Y se hizo el primer, de ahí viene el primer Sanedrín, el primer consejo de ancianos, que era Moisés, Aarón y los ancianos, 70. Y con eso se movían. Porque siempre funcionó el pueblo así. O sea, la monarquía definitivamente es un invento contemporáneo que lo que hace es confundir y dividir a los pueblos. O sea, Exactamente. no debería ser ese el enfoque Está de mal, de está la mal. comunidad. Exactamente, porque nunca fue así. Incluso, fíjate, o sea, monarquía hubo acá también en el reino de David. Ujú. Con David, con Saúl hubo monarquía. Lo que pasa es que se sobreentendió mal. Se entendió mal, que sí. Pero la monarquía aquí, ¿qué era? Uno más de tantos líderes que había. Porque nunca fue solo uno. Es que hay que entender eso, pues. El evangelio después lo dice de una manera más fácil en forma de, hay miembros, el ojo no puede ser oreja, la mano no puede ser pie. Entiendas, el rey no puede ser sacerdote, el sacerdote no puede ser rey, el rey no puede ser... Porque cada uno cumple un rol. Y sí, es como Dios nos ve a todos. Exactamente. No es Todo. uno más de que no pasan por menos. Exacto. No es como que dice así, como que, a ver, primero les va así como que Dios va a ver el pueblo, los pastores, los discípulos, los maestros, el pueblo. No ve así, ¿no? Él ve a su pueblo, ve a su siervo, y todos tenemos tareas que hacer, unos más que otros. ¿Ya? Todos somos un solo pueblo. Ahí está el concepto de cuerpo. ¿Ya? Y esto se ve muy bonito aquí que Josué, ya les digo, siendo Josué el que viene guerreando, el que conquistó, el que les dividió a la final la tierra, ya les digo, de pronto, ojalá no nos pase algo así, pero el tema de herencias es bien complicado. Ya les digo, como abogado y como incluso temas familiares que se ha visto, es bien complicado el tema de las herencias cuando no se deja, como se dice, arreglando en vida. Es bien complicado. Es bien complicado cuando muere el papá, muere la mamá, y especialmente si tuvieron un montón de cosas. Es horrible, es horrible. Yo conocí un señor que, una familia, es muy triste, ¿no? El tema que se peleaban por, de la casa de la mamá, era una casa de 3 pisos, y que para los 3 hijos dejó un piso, un piso, un piso. Y como era el hijo preferido, era la casa y una casita anexa atrás. Entonces al hijo que siempre estuvo ahí, que le cuidó todo, le dijo, a ti te dejo un departamento y la casa. Desde ahí, peleados. Y fue horrible porque el hermano que vivía en el piso de abajo, se deseaban la muerte, así literalmente. Se deseaban la muerte con palabras gruesas. Y era horrible ver eso. Yo les digo, y ahora, fíjense ustedes de acá en un tema de herencias, que Josué vaya y diga, ok, que nadie le pelee, no, a mí me diste mucho, no, a mí me diste más, ¿por qué le das al... Ese tema, yo les digo, esto aquí detrás está la mano del Señor para que no se peleen, para que no se peleen y haya sido todo pacífico, y que al final de todo nadie le diga, uy, no, Josué, ¿por qué te coges de esa ciudad? ¿Ya? Y también digamos, por así decirlo, la ética, no sé, la sencillez, la madurez de Josué, de decir, deme una ciudad, no le pido 2, no le pido 3, no le pido una cordillera, ¿no? Deme una ciudad. La que sobre, literal, la que sobre. A mí deme en Tinatza, o sea, la herencia que sobre. Esa me dan a mí. Y ya. Y es más, no porque yo quiera, sino porque Dios me prometió a mí, igual que a Caleb. Claro. Pero eso es bueno, porque generalmente a veces en el espíritu altruista de las personas está como, yo lo hago por voluntad, no necesito nada. Claro. Y no, o sea, creo que esto también es importante, como todo esfuerzo tiene que también tener como una, no sé, una reivindicación general. O sea, tú no puedes, por más altruista que seas, de alguna forma Dios también te dice, oye, piensa más allá. Ajá. Si tienes familia, o sea, no O sea, puedes. es lo que dice la palabra, el obrero es digno de su salario. Pero el salario que le corresponde. Aquí Josué, o sea, para que vean, la mega obra de Josué de repartir, de conquistar, ¿qué le mereció? Una ciudad. No más, no menos. Fíjense, es una cosa
¿qué les digo? Para uno que en esta sociedad le enseñan a que mira más lejos, que sea ambicioso, que no sé qué, que no sé cuánto, que proyectate. No, una. Lo que el Señor me dé, una. Me prometió una, ya está. Fíjense, es una cosa tampoco conformista, no es como los otros que se... Es justo, o sea, Señor, yo te sirvo no porque me des, tú me prometiste, tú me has dado. Ya sé, Señor, cumplí la tarea. O sea, fíjense que es una cosa hermosa lo que está llegando acá. O sea, cumplí la tarea, Señor, todos tienen, falto yo. O sea, pero cuando ya todos tienen. Claro, porque él pudo en su rol de liderazgo decir, bueno, yo quiero las mejores tierras, esto es mío. Claro, Y el exacto. resto se puede notar y se... Exactamente. Y sin embargo, O por, opuesto. exacto. O por último, decir, bueno, antes de nada, yo primerito. Ya, yo primerito y después ustedes ahí verán cómo se ve. Y no, lo que hizo Josué fue al revés. Ya tienen todos, están sí, de acuerdo, bendito Dios, ahora sí. Fíjense que es una lección de humildad, de cómo deben marchar las cosas, que es hermoso. Y ya les digo, nos da este guiño de cómo era la organización en la época, horizontal y todo lo demás. Es una cosa, ya les digo, hermosísima. Y es demasiado hermosa esta cosa, ¿sí? Que se ve aquí. Y dice, estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, y ahí se entienden, ¿sí? ¿Ya? Hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante del Señor, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. ¿Sí? Fíjense, ya les digo, esta es una tarea maratónica que se mandó Josué, que para eso estaba. No solo para conquistar, sino para repartir. Y todavía repartir es más complicado que conquistar, porque para conquistar están todos de acuerdo. Para repartir es de la suya. Y que todos estén satisfechos y todo. O sea, y fíjense que ya les digo, con estos últimos 7 todavía era más complicado, porque era, vayan a ver, dividen en 7 y el que les toque. Lo que les toque. Nadie está escogiéndolo, sino que es... Exacto. Y dice, y la primera suerte salió Benjamín. La segunda suerte salió Zabulón. La tercera, bueno, era lo que les tocó y nadie dijo nada. O sea, y eso ya es un milagrazo en cuanto a repartición de herencias. Son milagrazos. ¿Ya? Y más que nada el carácter de Josué es hermosísimo. Es hermosísimo el carácter de Josué. Ya les digo, pasa de ser ese ayudante de Moisés, del que les pasaría las aguas, por así decirlo, ¿no? A ser ahora un viejo ya, que les pone en orden a las tribus, les manda, o sea, les dirige, en el combate, después en la repartición, les pone en onda cuando tienen que ponerles en onda, y después se va a convertir en una especie de profeta realmente, porque les comienza a decir lo que les va a venir en el futuro si no hacen bien las cosas. Sí, eso básicamente. ¿Qué les parece si avanzamos hasta las ciudades de refugio y ya la siguiente vamos con el 21? ¿Sí? Entonces ahora voy a compartirles igual un mapa porque eso es lo bonito de esto, que es más tangible. Es más tangible todo esto porque se puede ver precisamente los mapitas y todo aquello. Ok, entonces vamos a ver. Aquí. Bien. Ok, y aquí hay una precisamente. Ahí están las ciudades levíticas. ¿Sí? Voy a ponerle de manera vertical para que se vea todo. Exactamente. Ahí está. Las ciudades de los levitas y las ciudades de refugio. Sí, ahí están incluso un poco más. Ahí le hago un poquito más grande para que se vea. ¿Sí? Ok, dice así. Habló el Señor a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Y fíjense que esto es hermosísimo, porque ¿con quién se tenía este trato? ¿Con quién tenía este trato antes? ¿Con quién era fácil, digamos, era común escuchar este tipo de diálogo? Habló el Señor diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a Moisés. Entonces fíjense que aquí, y pasa algo hermosísimo, ya les digo, no les voy a hacer el spoiler, al final pasa algo hermosísimo con Josué, ¿ya? Y dice, habló el Señor a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Entonces fíjense que es como que ya alcanzó, digamos, ese grado de madurez tipo Moisés, ¿no? O sea, el mismo trato. Dice, y diles, señalen para ustedes, o designen para ustedes, las ciudades de refugio, de las cuales yo les hablé por medio de Moisés, para que se refugie allí el homicida que matare a alguien por accidente y no a sabiendas, y les servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiera en alguna de las ciudades aquellas, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad,
y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes o a Kedesh en Galilea. Entonces ahí fíjense en dónde está. Ahí está en rojitas más. ¿Ya? Voy a ver. Ahí está. Aquí está. Kedesh en Galilea, ¿no es cierto? En el monte de Neftalí, ¿no es cierto? Siquem en el monte de Efraín. Siquem. Y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. ¿Ya? Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Béser. Aquí está. A Béser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén. Ramot en Galaad de la tribu de Judá. Acá está Ramot. ¿Cierto? En la Ramot de Galaad en la tribu de Judá. Y Golán en Basán de la tribu de Manases. Exactamente. ¿Sí? Golán. Y dice, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Y aquí, por si acaso, nos recuerda cómo era el procedimiento este, ¿cierto? Entonces, fíjense, las ciudades de refugio era para aquella persona que había matado a alguien, ¿cierto? Sin querer, de manera accidental. Y que le sigan un procedimiento que sería aquí, por llamarlo así, que le proteja precisamente de refugio, ¿no? Porque si le cogían afuera y le mataban, saldada la sangre, porque el que derramó sangre tenía que dar su vida a cambio. Básicamente esa era la norma. Pero aquí, como no había una razón de enemistad, alguna cosa así, había esta salvedad. Pero aquí lo importante, digamos, es que se aclare el procedimiento. Porque a veces se pensaba que cualquier persona que mataba, corría y ya estaba. Y no, lo que aquí nos dice y nos aclara es que si una persona llegaba, tenía, o sea, hasta le pasaba esto, que mató a alguien sin querer, llegaba a la ciudad, se presentaba, los ancianos le tenían ahí y después se sometía a un juicio. O sea, no era nomás decir, usted que llegó así es que maté sin por accidente, venga, venga. No, sino que llegaba, decían a usted, ok, o sea, le guardaban para que de pronto a alguien no le hagan nada y después se sometía a juicio. Y en el juicio, ¿qué se tenía que verificar? Que realmente haya un muerto y que entre el muerto y el que huyó no haya una razón de enemistad. Eso era la razón. Y si es que se verificaba eso, venga y habite aquí. Pero si es que veía, por ejemplo, qué pasaba si es que alguien llegaba y en realidad le mató a sabiendo y se quería refugiar ahí. ¿Qué pasaba? Para eso estaba el juicio. Entonces le hacían el juicio, ¿no es cierto? Le hacían el juicio y lo que pasaba era que si no pasaba el juicio, digamos, en el juicio se determinaba que la persona había tenido una enemistad, entonces, ¿qué tocaba hacerle? Usted no entra en el supuesto, sáquese y siga el procedimiento ya, ¿sí? Básicamente eso, ¿sí? Entonces, eso básicamente con las ciudades. Después se va a decir más adelante que hay más ciudades y demás, ¿sí? Perdón. Se acabó la botella. Sí, hay más ciudades que después terminan siendo también de refugio porque había un poco más de tierra y todo lo demás. Pero básicamente eso, ¿sí? Y con eso creo que podemos terminar por hoy. Ya Dios mediante la siguiente semana hemos de ver las ciudades de los levitas, ¿ya? Las ciudades de los levitas, de cada una de las familias de los levitas, el tema de que ya regresan las tribus de estas después de la conquista y todo lo demás, que se erige un altar, que hay un poco de problema ahí, ¿no es cierto? Y después ya, Dios mediante, para la subsiguiente semana, estaríamos ya terminando el libro de Josué, ¿sí? El 23 y el 24. Entonces, Dios mediante, si Dios no viene antes, en dos Shabbat más, en dos reuniones más, hemos de estar terminando el libro de Josué, ¿sí? Entonces, fíjense que ha sido bien interesante todo aquello, ¿sí? Quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario, y si no, podríamos ir terminando la grabación por ahí.
Pues creo que no hay preguntas. Ok. Bendito Dios.